Imagina que estás en el año 1770 en Bonn, Alemania. Aquí es donde nace Ludwig van Beethoven. Incluso si rara vez escuchas música clásica, probablemente conozcas el nombre Beethoven. Algunas curiosidades de su infancia es que venía de una familia modesta que tenía interés por la música. Su padre, Johann, siempre quiso que su hijo fuera como Mozart y desde muy pequeño lo incentivó a practicar música y de manera bastante exigente. Así le enseñó piano, órgano y violín. La triste ironía fue que la relación entre padre e hijo solo se volvió más tensa a medida que Beethoven superó rápidamente los talentos de su padre. Como punto a favor, la familia de Beethoven tenía proximidad a la corte de Bonn, donde su padre trabajaba como músico. Así fue como el joven Ludwig ganó notoriedad entre los nobles que resultarían ser mecenas y benefactores influyentes en su carrera. A la edad de 13 años, Beethoven se convirtió en organista suplente de la corte. Poco después se unió al conjunto de música de cámara del archiduque Maximilian Franz, su primer benefactor. Beethoven aprendió rápidamente la importancia de complacer a su patrón y creó lo que se puede considerar una estrategia para lograr que su música se difunda. Aunque esto fue hecho hace muchos años, se puede ver la inteligencia de Beethoven para aprovechar las oportunidades y es algo que es posible de aplicar a los tiempos modernos. Esta fue la primera vez que aplica lo que denomino la estrategia. A su corta edad, Beethoven creó sus primeras composiciones y casualmente estas composiciones destacaban en gran medida el instrumento de Maximilian, la viola, por lo que el archiduque, complacido por este joven y prometedor músico, decide patrocinar su primer viaje a Viena. Aquí es donde se empieza a poner interesante la historia, porque Beethoven logra realizar unas improvisaciones frente al mismísimo Mozart, logrando impresionarlo enormemente, cosa que no era hazaña fácil dado que no era un hábito común de Mozart quedarse impresionado por adolescentes que tocaban el piano. Es interesante ahondar un poco en la personalidad de Beethoven. Si tienes una imagen mental de él, es muy probable que no esté sonriendo. Una de las imágenes populares del hombre es de un busto hecho por Franz Klein, tomado de una máscara de vida. Pero hacer una máscara de vida no es precisamente divertido. Beethoven tuvo que sentarse pacientemente mientras su cabeza estaba cubierta de yeso, respirando a través de tubos en sus fosas nasales. Fueron necesarios 2 intentos antes de que el proceso se completara con éxito, lo que podría explicar por qué el famoso busto de Klein tiene el ceño fruncido. Pero a jugar por sus cartas y los relatos de quienes lo conocían, Beethoven no siempre fruncía el ceño. Tampoco era el genio aislado y melancólico que muchos podrían imaginarse. Era un hombre social y una figura de la bulliciosa escena de los cafés de Viena. También era capaz de hacer bromas y burlarse de los demás, y conocía el valor de la amistad y de mantener conexiones. Se puede considerar que su actividad social y su carácter se fue deteriorando cuando comenzó a perder la audición. Comencemos mencionando algunas de sus composiciones más importantes y cómo Beethoven logra que éstas se destaquen. Un éxito destacado. Opus 20 en 1800 representado en Viena, Beethoven había necesitado 8 años para ganarse a las personas adecuadas. Lo más importante que tuvo que lograr fue la policía y el director de teatros, quienes tenían que aprobar las solicitudes de conciertos de la academia, pero valió la pena el esfuerzo. Una de las claves de la popularidad del septeto fue que no era demasiado ruidoso ni complejo, a diferencia de algunas de las piezas por las que Beethoven es más conocido en la actualidad. Esto significaba que podían tocarlo músicos locales, que es precisamente lo que buscaban los editores de música. Y para Beethoven, que no era rico de forma independiente, publicar música era una preocupación importante y constante. Otra razón por la que Septeto fue admirado tanto por el público como por otros músicos fue que reflejaba el espíritu artístico de la época. Es por eso que el septeto de toda la música exhibida en la academia fue acogido y se convirtió en el primer éxito indiscutible de Beethoven. Nuestra segunda composición es la sonata para violín número 9, opus 47, comúnmente conocido como el Kreutzer, y muestra cuán colaborativo podría ser Beethoven. Beethoven solía escribir música teniendo en cuenta determinados intérpretes. Estrenada en 1803, la sonata puede verse como la culminación de las amistades y conexiones que Beethoven había hecho desde que llegó a Viena. También muestra cómo esas conexiones habían influido en su trabajo. Incluso el título alternativo de la sonata, el Kreutzer, refleja esto. Beethoven y otros compositores mantuvieron felices a sus mecenas, en parte dedicándoles composiciones. El comienzo de la tercera sinfonía de Beethoven, comúnmente conocida como la heroica, es una lección sobre la ruptura de las reglas sinfónicas.
Una sinfonía que pasa a desafiar convención tras convención musical. Fue algo revolucionario, inspirado sin duda por los tiempos revolucionarios. La evidencia de esta conexión no es solo composicional. De hecho, Beethoven consideró dedicar su tercera sinfonía a Napoleón Bonaparte, la figura más famosa que surgió de la Revolución Francesa. Más adelante, cuando Napoleón se convierte en emperador, se desdice de esta idea y se arrepiente de considerarlo. En resumen, es probable que Beethoven inicialmente tuviera la esperanza de que la revolución de Napoleón significaría cosas buenas para el hombre común, cosa que no fue tan así y por eso el arrepentimiento. El debut de la sonata al público fue el 7 de abril de 1805. La crítica estuvo muy dividida por el desafío que generaba la sonata hacia la audiencia. Puede ser una sorpresa, pero en 1808 los músicos orquestales de Viena no eran los músicos expertos en los que pensamos hoy. En aquellos días no existía un músico profesional que se ganara la vida tocando para una orquesta. En cambio, tenía personas con varios trabajos diurnos que se reunían de vez en cuando para tocar música. Por lo general solo había un ensayo antes del gran espectáculo. Durante las actuaciones era muy probable que haya gran cantidad de errores musicales. Como puedes imaginar, cuanto más ambicioso se volvía Beethoven, más exigente era la música para el intérprete. Beethoven estrenó su cuarta y quinta sinfonías un frío día de diciembre en Viena. Las sinfonías no se vendieron, se esperaba que la gente escuchara música de cámara, piezas de danza o actuaciones románticas de piano, no música orquestal. Beethoven sabía todo esto, pero se mostró desafiante, quería desafiar a la audiencia, les gustara o no. Incluso terminó la actuación con una obra llamada Chloral Fantasy que tenía un poco de todo, solos vocales, orquesta y piano solo. Pero esa noche, dada la duración del programa, las bajas temperaturas, la falta de tiempo de ensayo y las limitaciones de los artistas, todo se vino abajo durante la fantasía cloral. Ahora, vemos en estos tiempos a un Beethoven destacándose en el mundo de la música clásica y aún con altos y bajos es un hombre influyente en su ramo. ¿Es posible que este hombre no haya recibido el amor de una mujer? Veamos cómo era su día a día. Para 1814, el día típico de Beethoven era algo como esto. Se levantaba temprano, se preparaba café y trabajaba hasta alrededor del mediodía cuando almorzaba y salía a dar un largo paseo. Llevaba su libreta con él a la caminata que duraría toda la tarde. Antes de la cena, visitaba un café o una taberna y leería el periódico. Estaría en cama a las 10 en punto. La pérdida de audición de Beethoven a menudo se menciona para explicar lo que muchos creen que es el comportamiento solitario y hosco de Beethoven. Se sabe que Beethoven tuvo algunos amoríos y principalmente un amor no correspondido. Hay evidencia que sugiere que Beethoven pudo haber tenido afinidad por los poemas de amor no correspondido. Una de las cartas más famosas que escribió Beethoven fue la carta de amor conocida como Amado Inmortal, que es como él llama a la persona a quien fue escrita. Desde que se publicó su primera biografía en 1840, ha habido incesantes especulaciones sobre quién era el amado inmortal o la amada inmortal. Esta carta probablemente fue escrita en 1812, poco después de que compusiera André Galierte. Pero en cuanto a la identidad del destinatario, bueno, es probable que ese debate continúe durante algún tiempo. Ahora, debemos sí o sí hablar de un año excepcional en la vida de Beethoven. Había muchos que celebrar en el otoño de 1814. Napoleón había sido derrotado y enviado al exilio, y la promesa de paz se extendía por toda Europa. En medio de la fanfarria, Beethoven se posicionó claramente como el compositor más estimado de la ciudad. Ese año su música se interpretó más que en cualquier otro año en su vida, pero la canción fue más popular entonces y quizás su canción menos admirada en estos días. En 1814, Beethoven estrenó una obra de puro fervor patriótico. Se titula La Victoria de Wellington o La Batalla en Vitoria. Su popularidad general le dio a Beethoven cierta libertad creativa para estrenar nuevas sinfonías y lograr una ópera de larga gestación conocida como Fidelio. Muchos consideran a Fidelio como un punto de inflexión en la carrera de Beethoven. No solo marcó el comienzo de su llamado periodo tardío, después de su publicación. A pesar de los elogios y la nueva paz en Europa, la vida personal de Beethoven comenzó a deteriorarse. Su salud empeoraba, sus benefactores se estaban secando y su vida familiar se estaba volviendo cada vez más una prueba. Después de la muerte de su hermano menor Caspar, Beethoven obtuvo la custodia de su sobrino Karl, pero tal vez como un reflejo de su propia crianza dura, su relación con Karl resultó ser combativa y tensa.
Ahora, si queremos adentrarnos en las profundidades de las composiciones de Beethoven, necesitamos conocer algo de los instrumentos que usaba y cómo hacía un excelente uso de las herramientas a su disposición. En 1818 la fama de Beethoven se extendió aún más. La Royal Philharmonic Society de Londres lo invitó a visitarlo y aunque no aceptó la oferta, recibió un regalo importante, un piano nuevo, del estimado grupo londinense Broadwood. El hecho de que la tecnología y la artesanía en torno a los instrumentos cambiaran rápidamente durante la época de Beethoven es algo que tuvo un profundo efecto en su trabajo. La llegada de Broadwood trajo nuevas posibilidades a las sonatas para piano en las que Beethoven estaba trabajando. Con este piano creó la Piano Sonata número 29, opus 106, comúnmente conocido como la Hammerklavier. Al final, se convirtió en otra composición compleja que solo pueden interpretar los intérpretes más talentosos. Si algo no nos podíamos imaginar era que Beethoven llegó a componer una misa. Sí, efectivamente compuso una misa. Su composición de 1823, Missa Solemnis, opus 123, probaría aún más las posibilidades formales de las que disponía en sus composiciones. Missa Solemnis se traduce como una misa solemne y la composición estaba destinada a acompañar a un servicio de misa en honor del archiduque Rodolfo, quien fue instalado como obispo de Olmütz en 1820. El hecho de que la obra llegara con 3 años de retraso no era una señal de falta de respeto o pereza. Al contrario, el archiduque era uno de los mecenas más leales de Beethoven. Fue la ambición del compositor y su visión de una pieza musical hermosa y grandiosa lo que retrasó el estreno. Hablemos de la gran final. En 1826, Beethoven era, según la mayoría de los informes, un hombre desaliñado y enfermizo. Hay relatos de personas que se cruzan con el compositor en su caminar diario y Beethoven parece descuidado, acosado y capaz de divagar interminablemente si lo logras hablar. Al final del año estaría postrado en cama, su hígado fallaba, sus pies estaban hinchados, la neumonía y la ictericia causaban estragos en su cuerpo. Algunas personas lo describieron como perdido para el mundo en 1826, pero de hecho durante gran parte del año todavía estaba completamente comprometido con su música y con la familia y amigos que permanecían cerca de él. En el caso de Karl, su sobrino, las cosas se empeoraron ese año. Harto de su naturaleza autoritaria que tenía su tío, Karl intentó suicidarse y se disparó en la cabeza en la cima de una montaña cercana. El evento dejó a Beethoven profundamente conmocionado. Karl sobrevivió y Beethoven finalmente le permitió convertirse en soldado, como había sido su deseo durante mucho tiempo. Antes de este evento casi trágico, Beethoven había estado trabajando duro para completar un encargo para una serie de cuartetos de cuerda para su mecenas más fiel y perdurable, el príncipe Nicolás Galitzin. Hasta el final, Beethoven seguía ampliando los límites de la convención, sino reescribiendo el reglamento por completo. Hoy en día es legítimamente reconocido como un visionario musical que simplemente se adelantó a su tiempo. El 26 de marzo de 1827, a la edad de 56 años, Beethoven murió tras pasar 2 días en coma. Antes de morir, según los informes, le dijo a sus amigos reunidos: «Aplauden, amigos, la comedia ha terminado». Veamos ahora unos puntos de acción y pensamientos finales para resumir. ¿Qué estrategias y acciones realizó Beethoven para ganarse el aplauso de las masas y además conseguir benefactores que lo ayuden económicamente para seguir componiendo, y qué acciones lo perjudicaron en su caminar a la gloria? Mencionemos algunos de estos puntos. La generación de contactos. Beethoven estuvo componiendo para personas influyentes y haciendo que se destaquen enormemente con sus instrumentos. Esto es un punto a favor. El carácter de Beethoven en su juventud le permitió ganar amistades, pero más adentrado en edad se le volvió en contra al punto de quedar solo y aislado. Fue fiel a su pasión, no siguió los lineamientos de su época, por lo que no tuvo un gran reconocimiento en vida. De este punto anterior podemos decir que Beethoven no tuvo intención de escuchar a su audiencia y ver qué era lo que necesitaba. Fue egoísta en su caminar por la música y esta es una lección importante. Sí se puede ser original y satisfacer los deseos de las personas, solo hay que elegir los métodos correctos sin traicionarse a uno mismo. Hizo un gran aprovechamiento de los recursos que tenía a su disposición, utilizando hasta la última nota posible de los instrumentos de la época y lo que tenía a su alcance. ¿Y tú? ¿Qué lección obtuviste de esta reseña y qué podrías aplicar hoy mismo en tu vida? Te leo en los comentarios.
Gracias, nos vemos en la próxima. Chau, chau.